Hay una generación que ahora mismo está en una encrucijada. Siente una presión que sinceramente no tiene precedentes, pero a la vez posee una capacidad de resistencia, una resiliencia que es única. Se les llama la generación sándwich porque están literalmente atrapados en medio. Y en el corazón de esta generación hay una microgeneración, los Xennials, cuya experiencia es la clave para entenderlo todo, la crisis y sobre todo la increíble capacidad para superarla. Vamos a hacer una pequeña prueba a ver si esto conecta con alguien. Primera pregunta. ¿Hay recuerdos de una vida antes de Internet? De los teléfonos fijos, de buscar cosas en una enciclopedia. Pero al mismo tiempo, ¿la idea de pasar un solo día sin conexión parece imposible? ¿Casi una locura? Vamos con la segunda. ¿La infancia estuvo marcada por la independencia? ¿Por esa sensación de volver del colegio, sacar la llave que colgaba del cuello y entrar en una casa vacía, porque los padres aún estaban trabajando? Y la tercera, la que quizá es la más definitoria de todas, ¿existe esa sensación constante de estar haciendo malabares? De estar atrapado entre el cuidado de los hijos que te necesitan y el apoyo a los padres que cada vez te necesitan más? Si alguna de estas preguntas ha provocado un sí por dentro, es porque estamos hablando de una realidad que comparten millones de personas. Bueno, pues esta experiencia compartida, esta presión constante, tiene un nombre. Y los datos que hay detrás, los datos revelan la auténtica magnitud del desafío al que se enfrentan. El término es generación sándwich, y fíjate, no es nuevo, se acuñó allá por 1981, pero hoy describe con una precisión casi dolorosa la realidad de millones de personas. Son, ni más ni menos, el pilar que está sosteniendo a dos generaciones a la vez. Y para que entendamos la locura de esta situación, ojo a este dato. El 69% de estas personas que cuidan de hijos y padres también tiene un trabajo a tiempo completo. O sea, no es un doble malabarismo, es un triple salto mortal diario entre la carrera, los niños y los mayores. Una auténtica locura. Y claro, todo esto tiene un coste, y no es pequeño. Fijaos en el gráfico, un 36% de los cuidadores de esta generación sándwich reconoce tener serias dificultades financieras. Eso es más del doble que otros tipos de cuidadores. La presión no es solo emocional o de tiempo, no, es que ahoga económicamente. Vale, la pregunta es obvia. Si la presión es tan brutal, ¿cómo es posible aguantarla? ¿De dónde sale esa fuerza? Pues, como casi todo lo importante, la respuesta no está en el presente. La respuesta está en la infancia, en cómo se forjó el carácter de esta generación. Pensemos un momento en cómo fue esa infancia. Fueron, en muchos casos, la primera generación de niños con la llave al cuello. La primera en la que, de forma masiva, ambos padres trabajaban fuera. Esto creó una infancia de muchísima independencia, de aprender a resolver problemas por uno mismo. Y esa autonomía forzosa, aunque a veces dura, forjó adultos con una capacidad de adaptación y supervivencia espectacular. Y en esa infancia había una frase que se oía constantemente, una frase que seguro que resuena en muchos oídos, dicha siempre con la mejor de las intenciones. No llores, que no pasa nada. El problema de esa frase, dicha con todo el cariño del mundo, es como la procesa un cerebro infantil. El mensaje que cala es, lo que siento no es importante o está mal. Y claro, si oyes eso cientos de veces, ¿qué pasa? Pues que puedes acabar desarrollando lo que se conoce como alexitimia leve, una dificultad para saber qué sientes exactamente. Y esto crea adultos que parecen muy fuertes por fuera, pero que a menudo están desconectados de su propio mundo emocional. Y esto nos lleva al corazón del asunto, a la característica que lo define todo. Porque dentro de esta generación hay una microgeneración, los Xennials. Y su cerebro es un puente único entre dos épocas radicalmente distintas. Hablamos de la gente nacida más o menos entre 1976 y 1985. No son exactamente generación X, ni tampoco son millennials. Son otra cosa. Tuvieron una infancia analógica y una adultez digital. Y esto les ha dado una especie de bilingüismo vital. Entienden y hablan los dos idiomas, el de antes de Internet y el de ahora. Y esto, que es un superpoder, es también su principal fuente de agotamiento. Hay que recordar cómo era esa infancia analógica. Esas tardes aburridas, sin nada que hacer, sin pantallas, sin notificaciones. Pues bien, lo que parecía una pérdida de tiempo era en realidad un entrenamiento cerebral de altísimo nivel. El aburrimiento obligaba al cerebro a crear, a imaginar, a mirar hacia adentro. Los neurocientíficos la llaman la red neuronal por defecto. Es, digamos, el modo creativo del cerebro. Es la que se enciende cuando dejas de mirar una pantalla y te pones a divagar, a conectar ideas. Y la infancia de los Xennials fue un máster intensivo en activar esta red, dándoles una riqueza interior y una capacidad para la introspección enormes.
Esto es clave para entender el agotamiento. El cerebro Xennial está constantemente cambiando de un sistema operativo a otro. Pasa del modo analógico de su infancia, con atención profunda, donde había que esperar las cosas, al modo digital de hoy, con atención fragmentada y recompensa instantánea. Esa flexibilidad mental es increíble, sí, pero tiene un coste energético para el cerebro que es brutal. Y por eso la nostalgia para esta generación no es simplemente ponerse melancólico. ¡Qué va! Es una herramienta psicológica, es casi un mecanismo de defensa. Recordar esos momentos de una vida más simple, más tangible, libera literalmente dopamina y oxitocina en el cerebro, neuroquímicos que calman el sistema nervioso y que te recuerdan quién eres en medio del caos de hoy. Vale, perfecto. Ya hemos entendido la presión y de dónde viene esa resiliencia tan especial. La pregunta ahora es, ¿y qué hacemos con toda esta información? ¿Cómo se puede usar este autoconocimiento para sobrevivir a la crisis sin quemarse por el camino? Lo primero, y quizá lo más difícil, es aprender a poner límites. Límites radicales. La infancia enseñó a ser útil, a no molestar, a no pedir. Una estrategia que funcionaba entonces, pero que ahora, de adultos, lleva directo al agotamiento y a perder la propia identidad. Reconocer este patrón y aprender a decir no o hasta aquí sin sentirse culpable no es egoísmo, es supervivencia pura y dura. Y la segunda estrategia es usar la memoria a nuestro favor. No se trata de tirar el móvil a la basura, claro que no. Se trata de recrear de forma intencionada esos momentos de silencio analógico de la infancia. Un paseo por el parque sin escuchar nada, esperar en una cola sin mirar el teléfono. Esos pequeños momentos de aburrimiento voluntario son como un cargador para el sistema nervioso. Permiten que esa red neuronal por defecto se reactive y nos reconecte con esa calma interior. Y ya para terminar, vamos a dar un paso atrás y a mirar todo esto con una perspectiva más amplia, casi académica, porque la experiencia Xennial no es solo una crisis personal, es un fenómeno sociológico con unas implicaciones enormes para el futuro que estamos construyendo. Esta cohorte, lejos de ser una anomalía histórica o una generación perdida, funciona como una generación bisagra. Su bilingüismo vital, esta capacidad innata para integrar la profundidad y la paciencia del paradigma analógico con la eficiencia y la conectividad del digital, no es un accidente. Es, de hecho, el prototipo del modelo cognitivo y adaptativo que será crucial para navegar un futuro postdigital. Son el puente. Lo cual nos deja con una última reflexión, que es a la vez una pregunta y una responsabilidad. Si esta generación es efectivamente el puente, ¿qué elementos de valor del mundo analógico es su deber, nuestro deber, transportar conscientemente hacia el futuro? La pregunta transforma una lucha personal en una misión colectiva y nos obliga a todos a pensar qué es lo que de verdad importa y qué decidimos conservar en un mundo que no deja de acelerar.